Propongo que cambiemos de tema. Tenemos acá el titular de la última noticia. A los que somos amantes del fútbol y seguidores del legado de Carlo Umberto Caselli, quedamos con el alma en un hilo, porque se hablaba primero de un accidente cerebrovascular, finalmente es un accidente isquémico transitorio. Estamos junto al doctor Abel Olivares para hacer esa diferencia. Un amigo de la casa, bienvenido acá como siempre. Neurocirujano, por supuesto, además muy querido por todos nosotros. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenos días. Aclaremos esa diferencia, ¿qué le parece, Claro doctor? que sí. Antes que nada, quisiera darle un gran saludo y felicitaciones a la ministra de Salud por la implementación de esta nueva vacuna para el COVID. Sí, Eso es realmente excelente. La doctora Jimena Aguilera, probablemente mucha gente no sepa, pero ella es una potencia mundial en diversos organismos internacionales, como bacterióloga, viróloga, etcétera. Es decir, es una tremenda profesional. Y la importancia de la vacuna que, exacto, que ya exacto. puedan empezar a dar una nueva dosis. Imagínate, el primer país en América Latina y Centroamérica que tiene eso importantísimo para la gente de la tercera edad. Qué bueno. Perfecto. Y ahora sí, nos vamos con el ACV y la diferencia que tuvo nuestro querido ídolo Carlos Caselli, que se llama una crisis isquémica cerebral transitoria. Claro. Tal como ¿Y si eso es el previo nombre a la lo ACV? dice, crisis isquémica transitoria. Ahí lo dice todo. Crisis es que de pronto en un momento, isquémica que le falta sangre. Isquemia significa falta de sangre y transitoria que después eso se arregla, es decir, nuevamente vuelve a pasar. Es decir, esto pertenece a la crisis isquémica transitoria, o por su sigla en inglés TIA, Transient Ischemic Attack, porque dice que la medicina no habla castellano, pero sí, estamos hablando castellano. Pero esto es antes de un ACV, de un accidente cerebrovascular. No, ¿cómo se llama? El ACV, sí, cerebrovascular. Sí. O cardiovascular. La crisis isquémica transitoria es del grupo principal de las enfermedades cerebrovasculares. Perfecto. Mal llamadas, en mi modesta opinión, accidente vascular cerebral. Porque no es accidente, tú el accidente lo tienes de una manera súbita. En ese aspecto podríamos decir, sí, es un accidente, pero los accidentes tú no te los esperas. Sin embargo, toda la gente sabe realmente cómo se está comportando, cómo está llevando su vida. Tabaco, alcohol, estrés, hipercolesterolemia, enfermedades cardíacas. Es decir, hay un montón de cosas que te están diciendo, aquí estoy y aquí viene el accidente vascular encefálico. Ahora, específicamente, crisis isquémica transitoria, tal como dice, es un tremendo capítulo, pero tiene que ser una disminución de sangre en las arterias principales del cerebro, que son ramas de la arteria carótida. La carótida la tenemos en el cuello, son dos grandes arterias carótidas, y atrás tenemos las arterias vertebrales, y se llaman vertebrales porque van en la columna cervical vertebral. Ahora, cuando esas arterias se tapan, o bien disminuyen su riesgo. Cuando disminuyen su riesgo es una crisis isquémica transitoria. Cuando se tapan del todo constituyen ya un infarto hecho y derecho. Doctor, vamos a ver, queremos saber cuáles son los avisos previos, porque usted dice no es un accidente, entonces hay avisos previos. Si es que tiene síntomas, cuáles son las señales, se puede prevenir. ¿Cómo influye la alimentación? Todas sus preguntas, mándela al WhatsApp. La estamos revisando. Nosotros vamos a una pausa cortita, pero atentos a escucharlos, a leerlos, porque acá en el Buenos Días a todos queremos responder su consulta, porque el ACV, mira, hagamos una encuesta rapidita, sí. Todos alguna vez tenemos un familiar, un amigo, un tío, alguien que le haya pasado. Así que algo que está muy presente en la salud de nuestros compatriotas. Vamos a la pausa, estamos atentos a sus preguntas, regresamos con el experto acá en el Buenos Días a todos en cosa de minutos. Esperemos. Seguimos en el Buenos Días a todos con el doctor Abel Olivares, neurocirujano. Estamos hablando de los ACV, de los accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, más bien dicho, a propósito de Carlos Caselli, que tuvo una previa. Partamos, doctor, aclarándole a la gente cuáles son los grupos de riesgo para un ACV. Mira, en esto es tan grande este problema que se llama el accidente pasar. Es justamente, hay un riesgo inmodificable que es la edad. Persona mayor de 65 años está, digamos, muy dispuesta a tener una de estas enfermedades. 65 años. Después vienen los riesgos modificables. ¿Cuáles son? Que una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, tabaquismo, sedentarismo, hipercolesterolemia. Es decir,
aterosclerosis, hay un montón de enfermedades cardíacas, es decir, hay un montón de cosas que te están, como quien dice, avisando y te están diciendo, aquí estoy. Entonces, sencillamente, todas aquellas personas, lo primero que tienen que realmente hacerse un buen chequeo para ver de que su tensión arterial esté bien, que sencillamente los niveles de colesterol estén también dentro bien. ¿Por qué hablo de colesterol? Porque el colesterol es una grasa que se deposita en las arterias, como yo decía anteriormente, las carótidas, y la tapan. Es decir, es como que sencillamente, poniendo el ejemplo de una manguera en un jardín que tiene varios distribuidores, es decir, estos riegos automáticos, y uno de los riegos automáticos se empieza a tapar con mugre. Bueno, la mugre son esas placas de ateroma. Y la otra cosa que también tapa las arterias es las enfermedades cardíacas. La enfermedad cardíaca es una de las primeras causas que te pueden dar un accidente vascular encefálico o una crisis isquémica transitoria. Pero transitoria tiene que ser menos de 24 horas. Si ya pasó las 24 horas, es un infarto, es un accidente cerebral ya hecho y derecho. Y el ritmo de vida, doctor, el estrés, las preocupaciones. Bueno, muy importante eso lo que tú estás diciendo, porque fíjate que uno dice riesgo inmodificable 65 años para arriba. Pero en la vida que nosotros tenemos, es el estrés y le toca a los jóvenes. Los jóvenes pueden tener accidentes cerebrales sencillamente a partir prácticamente de los 25 años, y lo hemos visto, 24 años. Cada vez más los ACV, jóvenes que cada están vez en la más. universidad, jóvenes que están atorados sencillamente con sus estudios, con el pago de las matrículas, con el pago, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que le sucede a un joven, que probablemente no era tanto el estrés que teníamos nosotros. Yo soy de otra generación, pero yo veo la generación nueva. Yo veo, por ejemplo, mi hija, por ejemplo, que es estudiante de psicología, pero que todo el día está con la psicopatología, que esto, que el otro, está estresada. Yo la veo cómo vive estresada. Entonces, todos esos jóvenes... Otro ritmo de vida, es otro ritmo de vida, es otro ritmo de Y vida. las mujeres respecto a los hombres, ayer teníamos a la Carmen Gloria Arroyo en el estudio, nos de veras, contó lo que contó. tuvo un Sí. ACV joven de 50 años. Bueno, ahí te dicen, porque hay un montón de ACV, estos accidentes isquémicos transitorios, que muchas veces ni siquiera dan síntomas, ojo, Y que se ni conocen siquiera después. dan síntomas, y después muchas veces empiezan a dar, que son algunos ACV que son subcorticales. Subcorticales quiere decir que están debajo de la corteza gris, están debajo de la corteza que piensa, la corteza es la que piensa. Lo demás de la corteza exclusivamente son el internet, que llamo yo, que son las vías de comunicación. Y ahí justamente se producen muchos de estos pequeños infartos, que son microinfartos, y le pasa a la gente joven. Joven. Y a propósito de eso, y mujeres también, porque supuestamente le da más a los hombres que a las mujeres y lo vemos cada vez más en mujeres. Sí, fíjate que en este caso, paradójicamente, hay una discordancia. El hombre, cuando le da esto, generalmente fallece. La mujer tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Ya? ¿Y eso por qué, doctor? Mira, se supone que es debido a que la mujer, digamos, yo siempre he dicho que es un organismo superior al del hombre por el hecho de ser madre, por el hecho de tener las hormonas que tiene, digamos, está mucho más protegida. Yo siempre he dicho que esto es una especie, sin ofender a nadie, el hombre es un reloj Seiko y la mujer es un Longines Omega, es decir, es Se de puso otra calidad. Shakira para sus cosas, doctor. Otra cosa. Un Rolex con un Ya. A Casio. propósito de eso, nos llegan preguntas de nuestro querido público que son súper atingentes y quiero hacer esta porque la está leyendo. Le agradezco a Raúl Agurto, nuestro editor, que nos está enviando acá las consultas. Mire, buenos días a todos. Mi nombre es Daniela, tengo 29 años, o sea, una mujer joven, con un angioma cerebral cerebeloso, además hipertensa, y dice que tiene miedo y quisiera saber cómo poder controlar los constantes dolores de cabeza que lo tienen un poco preocupada. Estoy sin tratamiento para la hipertensión por la edad. Ayúdenos, doctor. ¿Qué le podemos decir a ella? A ver, en el caso de Daniela, lo primero que angioma significa que es como una especie de varices, parecido a unas varices que están en el cerebro. Ahora, hay que ver en qué parte del cerebro están estas varices. Puede estar en el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, puede estar... En el caso de ella parece que es cerebeloso. Sí. Bueno, ese caso, eso tiene que verlo un neurocirujano, no un neurólogo. Eso es lo primero, el neurocirujano. Lo primer lugar, ¿por qué? Porque el neurocirujano puede que llegue con el examen, llámese una angioresonancia, una angioescáner, etcétera, ver dónde está y él va a ver, el neurocirujano va a ver si ese
angioma es susceptible de embolizarlo. Embolizarlo quiere decir que no va a abrir el cráneo, sino que con un neuroradiólogo van a llegar a través de unas mangueritas, unos catéteres, a donde está el angioma y le van a cortar toda por decirlo así, los aportes sanguíneos, motivo por el cual lo van a operar in situ, ahí. Esa es una de las primeras cosas. Ahora, generalmente los angiomas rara vez dan dolor de cabeza. Probablemente el dolor de cabeza sea un dolor de tipo jaquecoso, que realmente son características, muchas veces hemos hablado de la jaqueca. Y hay un dolor de cabeza, disculpa Mari, que me alerte. Por ejemplo, pongo el caso de mi suegra que falleció y nosotros después nos fuimos enterando de que ella fue alertando. Sentía mucho dolor acá en la parte de atrás de la cabeza, la parte baja. ¿Hay tipo y tipo de dolor de cabeza? ¿Hay alguno que avise, que advierta? No, el dolor de cabeza es muy amplio. El dolor de cabeza, tú puedes tener una úlcera, un ulcus gástrico y por diferencia de electrolitos te va a doler la cabeza. Tú estás resfriada y sencillamente te va a doler la cabeza por la inflamación que de alguna manera tiene las meninges, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto el dolor de cabeza, si bien es cierto, es para tomarlo en cuenta. Lo ideal es ver sencillamente, asistir a un profesional, porque ellos van a ser los que van a pedir los exámenes adecuados. Pero, ¿ya? doctora, aquí hay una cosa que es clave. ¿En qué síntoma acudir al recinto hospitalario? ¿Por qué se lo pregunto? La cuñada de un amigo se sintió mal, súper mal. Dijo, ay, me voy a ir a acostar. Primer pencazo de ACV, leve. Y después se sintió muy mal. Vino el segundo pencazo, llegó, lo hospitalizaron y ya no había que hacer nada y se murió. En el caso de mi papá, llegué, me acuerdo con él muy chiquitita, con una ACV, a la clínica con una ambulancia y me dicen 5 minutos después, no la cuenta su papá. Quedó paralizado todo un lado, quedó afectado, pero no se murió y pudo recuperarse. Por ejemplo, en el caso de la crisis isquémica transitoria, la de Caselli, generalmente si toma en el lado izquierdo del cerebro está el centro del lenguaje. Lo primero que la persona empieza a trastabillar, no puede hablar. Hablar como cureíto. Hablar como cureíto. Etcétera. Y como es el lado izquierdo, la otra cosa es sencillamente hay una disminución de fuerza en el brazo o la pierna derecha, o la cara justamente. Entonces muchas veces aquí haciendo un poquito de médicos en la casa, le decimos, oye, uno se da cuenta que está hablando mal. A ver, papá, trata de silbar y se da cuenta que no se mueve un lado. Claro, un lado de la cara está chueco, ¿ya? Que es una parálisis facial que te está indicando que hay un problema. Y por otro lado, papá, levanta las manos y de pronto el brazo derecho, si en el lado izquierdo, el brazo derecho, porque son contralaterales, empieza a bajar. Ya eso, y más aún que si se siente medio perdido, y más aún también hay un leve dolor de cabeza, y no tanto. En algunos es fuerte, en algunos es otro. Cuando es fuerte, muchas veces hay que sospechar de que hay una hemorragia. Porque las enfermedades cerebrovasculares, si bien es cierto, la crisis isquémica transitoria es transitoria y puede ser simplemente porque se apretó el vaso y no pasa la sangre. Y al no pasar la sangre, no pasa el oxígeno, no pasa la glucosa y justamente el cerebro inmediatamente reacciona. Ahora, eso es en el hemisferio izquierdo. El izquierdo, repito, avisa. AFA, es decir, trastorno del lenguaje, y motriz. Digamos, sencillamente parálisis de la cara y sencillamente también en el lado contralateral el brazo que cae. Eso es importantísimo. Qué buen ejercicio para la casa, eso es súper valioso lo que nos está diciendo. Ese fue exacto el de mi papá. Pero qué bueno, y efectivamente es tan importante lo que está diciendo usted, doctor, porque él, yo me acuerdo que se paró, grande, que era yo muy chiquitita, y como no podía mover un lado, se cayó, se azotó la cara y sangraba. Entonces, claro, ahí hay que dejarlo y llevárselo, que no camine solo. Esa era urgencia. Porque rápido, eso no solamente provoca problemas a nivel motor, sino que esa persona también se afecta a la parte torácica, motivo por el cual los músculos no pueden respirar, si hay parte de los músculos que están medio paralizados. Entonces inmediatamente, por eso que cuando llegan a la urgencia, lo primero que hacen es intubarlo, es decir, intubarlo, ponerlo en un respirador, si es necesario, etcétera, etcétera. Una pregunta a la gente, mire, dice, hola, buenos días, soy Karen, tengo 38 años, fui diagnosticada con migraña severa. ¿Viste? He tenido 3 crisis fuertes migrañosas que la tiran a la cama, según la gente que comenta, son muy dolorosas. ¿Pueden ser avisos de un ACV? Claro que sí, claro que sí. Dentro de todo, yo decía que las causas
que son modificables, está el control de la presión arterial, el control de los problemas cardíacos, el control de la arteriosclerosis, el control de colesterol, y aquí viene el control de enfermedades hematológicas, problemas hematológicos que hay mucha coagulación, y están las migrañas. Las migrañas justamente es la enfermedad, muchas veces la hemos dicho, que es una enfermedad muy, muy específica, un dolor de cabeza muy específico, pulsátil, la mitad de la cabeza, sencillamente se acelera con ciertos productos que se comen o se toman, llámese queso, llámese chocolate. El migrañoso o el jaquecoso, que es el sinónimo, jaqueco, migraña es lo mismo, sencillamente sabe. Y muchas veces la migraña es responsable de que pueda haber un aneurisma. Muchas veces los aneurismas se manifiestan como jaquecas. No es que el aneurisma, Máximo, el hijo de Cecilia, no es como que el aneurisma de alguna manera te esté dando dolor de cabeza, sino que el aneurisma te provoca un trastorno circulatorio que te puede dar por origen una migraña. La migraña, ¿qué es lo que es? Una disminución del calibre o una superdilatación del calibre de la arteria. Doctor, nos están llegando muchísimas preguntas. Nos Acá las explicaba tengo. entonces cuáles son los síntomas cuando el accidente cerebrovascular va hacia el lado izquierdo. ¿Qué pasa si va hacia el lado derecho? ¿Cuáles son esos síntomas para que usted vaya inmediatamente al recinto hospitalario? Todo esto lo vemos a la vuelta a la pausa. Le va a ayudar a la respuesta que usted nos había dado. Dice, buenos días, yo sufro mucho de migrañas, pero acá todo lo normalizan. Ella va al SAPU, ha ido a la atención primaria de salud, pero acá todo lo normalizan. Estoy más de un mes con todo el lado izquierdo inflamado, sobre todo la pierna, y dolor del brazo, lo siento dormido. Esa es una tremenda señal de alerta y tiene que ver con algo que usted nos deslizaba, con la preparación a veces de algunos doctores. Claro que sí. Efectivamente, aquí la amiga, no sé cómo se llama ella. Chequeo el nombre de inmediato. Tenemos el número de teléfono de ella, pero lo vamos a comunicar por internet. No importa. A la amiga que escribió justamente, si ella tiene, por ejemplo, una disminución de fuerza, que es una paresia se llama, no es una parálisis, una disminución de fuerza, tiene dolores de cabeza, ella lo asocia a migraña, sencillamente ella tiene que ser evaluada por un buen neurocirujano. Urgente. El neurólogo, perdónenme, con todo el respeto que le tengo a mis amigos neurólogos, tengo excelentes amigos neurólogos, pero ellos, digamos, ven un dolor de cabeza como quien dice más chico, o puede que también el neurólogo le pida una angioresonancia, una angiotomografía, etcétera, porque ella pudiera tener algún problema, algún aneurisma, alguna pequeña malformación arteriovenosa, que la malformación arteriovenosa, para que la gente nos entienda, son como pequeñas varices. Así, señora, como usted de pronto se nota que tiene varices en la pierna, en el muslo, también existen en el cerebro. Y esas son malformaciones arteriovenosas y esas hay que verlas, si se operan, si se embolizan, y todo eso es terreno de la neurocirugía. Oiga, doctor, qué importante es lo que está diciendo, porque del público que nos está viendo, mucha gente también dice, ¿cuándo es el síntoma efectivo para ir a un CESFAM o a un recinto hospitalario? ¿Que se van a demorar en atenderme? ¿Cuánto es urgente en el fondo? Especialista. O con un especialista que ahora usted le dice que tiene que ir a un especialista en particular. Claro. Bueno, generalmente aquella persona que continuamente está sufriendo dolores de cabeza, aquella persona que a su vez tiene problemas cardiológicos, porque los grandes, uno de los primeros causantes de los accidentes vasculares son las embolias. Embolia significa que es una balita que sale dirigida y se va a enquistar esta bala, este émbolo, que es un émbolo, llámese de colesterol o un poquito de coágulo que sale del corazón, se va a enquistar a los pulmones y después de ahí pasa generalmente al cerebro. Así que por lo tanto, todo esto, lo que nosotros estamos hablando, es para que justamente la persona, digamos así como dice, los derechos del paciente. Sí. El paciente tiene derecho, Y en el caso como de la quien amiga, dice, a sacarle trote al médico que lo está viendo. En el caso de la amiga, nada de 5 minutos. Yo quiero decirle que yo quiero que me mire. explique esto, que yo quiero que me explique por qué me duele la cabeza, por qué tengo, qué exámenes me va a pedir. Y si no me pide, envíeme interconsulta a un médico que realmente me prepare. Porque si usted no está preparado, es decir, pongámonos siempre en el tapete, es decir, en el test. ¿Sabe o no sabe? ¿y usted le recomienda a esta niña que nos escribió que, Sí. a razón de su sintomatología, que acuda rápido a un Sí, neurocirujano? digamos, ella tiene que ir, digamos que si se está teniendo un CEFAM, que la deriven a una interconsulta a un neurólogo o bien a un neurocirujano. Generalmente la van a derivar al neurólogo, pero los neurólogos saben que también tienen que hacer pedir una serie de exámenes
para que realmente descartar este problema, sobre todo si es una chiquilla joven. Doctor, usted nos hizo recién un ejercicio súper bueno para saber cuándo hay que ir a un recinto hospitalario, cuando el ACV iba al lado izquierdo y decía Claro. en general parálisis facial, que podía mover poco el lado derecho porque disparaba al lado Claro. contrario, decía usted que era el efecto, ya podía mover poco, que el habla era media como traposa. Y también el problema visual. Generalmente hay una maurosis fugaz, es decir, pronto la persona no ve, o es una Sí, borroso, ceguera transitorio monocular del ojo, por Perfecto. ejemplo, el Mire, ojo derecho. Es lo que nos escribe Luis Claro, Ahumada. ¿Lo puedo claro. leer? Dale, Problema dale. visual. Luis Y Ahumada. después nos dice cuando le Claro. pegan el lado derecho, Sí. a ver qué es lo que sucede Porque el síntoma. Lo quiero aprovechar. Luis Ahumada, que nos escribe a través de nuestro WhatsApp. Acá tenemos la pregunta. Dice: hace un par de semanas tuve un fuerte dolor en la parte detrás de la cabeza conocida como nuca sentia, que se me adormecía. Se me pasó, pero noté que quedé con un lagrimeo de ojo, dice, en el ojo izquierdo, y veo borroso. Tengo 50 años. Claro, esa persona de alguna manera le está diciendo, oye, aquí hay un problema de que vas a tener que dirigirte al neurólogo, al neurocirujano, para que te evalúe por qué pasó eso. Los dolores no vienen así del cielo, se están formando de alguna. Ahora, hay muchos problemas que son de la columna cervical. La gente como que en la columna cervical tiene un tremendo problema, que la columna cervical, al revés de la columna dorsal y lumbar, la columna cervical da mucha manifestación, le presta Atención. ropa a la cabeza. Es decir, la columna cervical no da síntomas y da síntomas de dolor de cabeza. Da síntomas de dolor de cabeza, dolor de brazo, pero sobre todo dolor de cabeza. Y la gente dice, no, me duele la cabeza y voy a hacer un escáner, no aparece nada. Sin embargo, tú haces una resonancia columna cervical y ves realmente una serie de discopatías, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo al caso tuyo que tú dices, es decir, la pregunta, ¿qué pasa a los que le dan del hemisferio derecho? Exacto. El hemisferio derecho, fíjate que hay una cosa muy, muy importante, que el hemisferio derecho la persona pierde el sentido de percepción. La persona cuando le da el lado derecho, en cierto modo, no ¿Se sabe que desorienta? está enfermo, se desorienta, no sabe, por ser el lado derecho. ¿Se En le el lado olvidan derecho cosas? también tenemos sistema motor, digamos, a él también se le va a caer el brazo izquierdo, porque es contralateral, el brazo izquierdo, y ahí no va a haber problema de lenguaje, porque el lenguaje está en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho se le va a caer la cabeza, la mano, sencillamente va a haber una parálisis facial, pero ese paciente lo niega. Dice, no, si yo estoy perfecto. Lo niega porque hay un déficit del lado derecho, hay una serie de la intelectualidad que por decirlo así, se malogra. Entonces, al no estar, el paciente desconoce, digamos, hay como un desconocimiento de lo que le está sucediendo. Cuidado, Mire. la del hemisferio derecho. O sea, es casi por más eso- peligrosa porque el paciente no se da cuenta. no se da cuenta. Y si es mayor, dice, no, el tata y- es porfiado, qué sé yo. porfiado, ahí viene. Entonces, oye, vamos a verte, digamos, no, yo estoy bien, pero papá, si tú no puedes mover, no, ¿dónde? Si yo lo muevo. Es decir, cuidado, los accidentes cerebrales que corresponden a la carótida o a la arteria vertebral del lado derecho es súper fregado. Ahora, tú fuera de cámara me preguntabas, ¿cuál era el accidente cerebrovascular más peligroso? Más letal. Y claro. es el que ocurre de las arterias vertebrales porque van a irrigar el tallo cerebral. El tallo. Cerebral o el tronco cerebral es una estructura que está dentro, es decir, aquí, por ejemplo, en el fondo, es a este nivel, esto blanco que aquí está la protuberancia, un poco más arriba está el tálamo, el hipotálamo, eso es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque en el tallo cerebral está el centro del sueño. Corta la llave. Entonces, cuando está el centro del sueño y esto arregla, la persona queda en coma. Oh. Y es lo que seguramente le pasó a Cerati. Cerati cuando tuvo este problema, tuvo un problema de tallo cerebral. Mira, Así que, ojo. lo que le pasó a mi querida suegra, la Cristina, que le ha mandado un besito donde esté. Sí, por supuesto. Doctor Seco, como siempre, Abel ok. Olivares, neurocirujano, Listo. muchas Muy gracias bien. por Gracias. explicarnos Nos vemos. siempre tan claramente, Ok, doctor. chao. Nos vemos. Cuídese mucho, nos Muy bien. vemos. Nosotros Ok. hacemos una pausa, pero Vamos, regresamos con más. Hay mucho Todavía más. queda.